En ese entonces, mi marido Fue un trabajaba de segundo noche. lo que tardé en Cuando levantar me la vi, vista y me di cuenta de que no él o tenía yo cabeza. siempre Estaba esa estábamos misma haciendo figura algo y mirándola y conversábamos. riéndose, como si eso supiera exactamente lo que estaba haciendo. Mi nombre es Juan Pablo y vivo en un departamento en la calle San Martín, en la localidad de Vicente López. Nunca me había animado a contar esto, pero desde hace casi 2 años vienen pasando cosas en mi casa que simplemente no puedo explicar. Al principio no me daba cuenta, pero la primera vez que noté algo imposible de no prestar atención fue una noche que yo, ya estando acostado, siento pasos en el comedor. Eran pasos que se sentían pesados, como si fueran de botas militares o algo así, que iban y venían como si alguien estuviera dando vueltas por la casa. Vivo solo, con lo cual sabía que no podía ser nadie a menos que alguien hubiera entrado. Me alarmé y muy cuidadosamente abrí despacito la puerta de la habitación para ver si podía escuchar o ver algo más. Me asomé y ya no se escuchaba más nada, estaba todo apagado y tal cual lo había dejado. De todas formas prendí las luces y revisé, pero no encontré a nadie. Me quedé con una sensación bastante rara, pero volví a la cama a tratar de seguir durmiendo. Al día siguiente volvió a pasar lo mismo, pero esta vez me despertó el ruido de los cubiertos, como cuando alguien está buscando en el cajón y se escuchan los cuchillos y los tenedores chocando unos contra otros. Así fue por varias noches, pero ya no me animaba a salir de la pieza. Intentaba ignorar esos ruidos y seguir durmiendo, aunque estaba aterrado. Los días pasaban y había noches que directamente no podía dormir. Los ruidos seguían, por momentos más fuertes, y después se calmaba un poco, pero los pasos nunca paraban. Solo se detenían por un instante detrás de la puerta y después se alejaban. Me acuerdo también que una de esas noches volví tarde a casa y cuando abro la puerta veo a una nena flotando en medio del living. Estaba ahí en el aire, de espaldas, inmóvil, mirando hacia la ventana. Del miedo que me dio, cerré la puerta rápido y bajé hasta la calle. No me animaba a volver. Esperé un rato mientras trataba de buscarle una explicación racional. Pensaba si quizás había sido una ilusión óptica por el contraste de luz, una sombra mal interpretada o algo así. Y por más que seguía asustado, traté de convencerme de que lo que había visto no era real, aunque dentro mío estaba seguro de lo que vi. Hasta el día de hoy esa nena no volvió a aparecer, pero unas 2 o 3 semanas después empecé a tener la sensación de sentirme observado, como por una presencia pesada. No sé cómo explicarlo, como si fuera alguien o algo de contextura muy grande. Sentía una mirada constante, principalmente cuando estaba en mi habitación. Muchas veces entraba a la pieza y se sentía olor a cigarrillo. Yo no fumo y no podía explicar de dónde venía ese olor. Por lo general no suelo dejar las ventanas abiertas de noche, así que las abría pero el olor no se iba. Empecé a prestar atención para ver de dónde podía ser que salía ese olor hasta que me di cuenta que una vez que el olor aparecía, en verdad no estaba en el ambiente, era como si estuviera en mi nariz. Esa sensación de sentirme observado se repetía todos los días hasta que hubo una noche que me desperté y lo vi. Era una silueta oscura sin rostro, toda de negro parada al lado de la puerta de la habitación. Me paralicé del miedo, grité y desapareció. Esa noche me costó volver a dormir, lo atribuí a una parálisis de sueño y no le di mayor importancia. Y como muchas veces pasa con este tipo de situaciones, pasado unos días lo olvidé. Aunque por precaución, durante la noche empecé a dejar la luz del velador o la televisión prendida para que no esté todo oscuro. Durante unas semanas todo estuvo más o menos calmado hasta que volvió a aparecer. Una noche que había logrado dormirme relativamente temprano, me desperté y no me podía mover, y al costado de la cama veo a esa misma figura negra que había visto antes caminando desde los pies de la cama, acercándose hacia mí. Se movía muy lentamente y decía cosas que no podía distinguir. Se escuchaba como si fueran muchas personas hablando a la vez. Yo no sabía qué hacer, me dio un temor terrible. Intenté rezar y no me salían las palabras, como si me hubiera olvidado cómo decir las oraciones. Intentaba hacer fuerza para que mi cuerpo reaccionara y poder moverme,
Para cuando lo logré, por instinto supongo, me tapé hasta la cabeza y giré hacia mi derecha, dándole la espalda a esa entidad. Tenía un terror tremendo, podía sentir que esa cosa seguía parada ahí mirándome fijamente. En ese momento no sé si seguía hablando o no, porque del miedo que sentía trataba de seguir rezando, y aunque no lo conseguía hacer de forma normal, al menos intentaba decir las palabras más o menos como podía. Me quedé así como estaba, rezando una y otra vez hasta que en algún momento me quedé dormido. Al otro día amanecí en esa misma posición y me desperté con una sensación terrible de tristeza, de desamparo. Eso fue lo último que pasó hace 2 días. Desde ese episodio que no me atrevo a quedarme en la habitación, solo entro para buscar lo necesario y duermo en el sillón con todas las luces de la casa encendidas. Si alguien que está escuchando sabe qué puede estar pasando o tiene alguna idea de cómo podría ser para que esto pare, de verdad agradecería cualquier consejo, porque en este punto ya no sé qué hacer. ¿Viviste algo paranormal? Mándanos tu experiencia por Instagram y forma parte del canal. Esta historia ocurrió en 2005 en Bahía Blanca, en una clínica muy conocida que prefiero no nombrar, pero es una clínica que está en el centro de la ciudad. Para quienes conocen se darán cuenta de cuál es. Mi padre había tenido una cirugía menor, pero tenía que quedarse internado un par de días para ver que todo evolucionara bien. Con mi hermana nos turnábamos para quedarnos con él. Ella se quedaba a cuidarlo durante el día, y yo, como en ese momento trabajaba por la tarde, me podía quedar a la noche. Recuerdo que fue un jueves, el día anterior a la operación, que llegué a la clínica un rato antes y estuvimos los 3 conversando. En un momento, con mi hermana salimos de la habitación porque había venido la enfermera para atender al paciente de la cama de al lado y me cuenta que escuchó, medio por encima, que la esposa del señor que estaban atendiendo comentaba con alguien que le había pasado algo raro, que había visto un fantasma o algo así. Mi hermana es una persona que se sugestiona bastante con esas cosas. Le dije que seguro había entendido mal o que quizás la mujer estaba nerviosa por su situación. No es nada raro que la gente hable muchas cosas cuando está angustiada. Me miró medio raro, como que estaba segura de lo que había escuchado, pero quedó todo ahí. El día después de que operan a mi padre, serían las 11 o 12 de la noche, él se estaba por quedar dormido, y le avisé que quería bajar un rato para estirar las piernas. Bajé y como hacía frío y no quería salir, me puse a caminar por los pasillos de la clínica. Estaba en la planta baja y después de doblar un par de veces me había perdido. No había prestado atención a los carteles que indican las secciones y no había ninguna persona ni nadie de seguridad. Estaba todo bastante tenebroso. Había partes con luces prendidas, otras donde el corredor estaba totalmente a oscuras y algún que otro pasillo solo iluminado por una tenue luz al final. En un momento me pareció reconocer dónde estaba y que, según yo, si seguía hacia adelante iba a llegar a la cafetería. Sigo caminando y paso por una sala de espera, solamente iluminada por las luces de unas pantallas que estaban en azul. Me quedé mirando una de las pantallas por un momento y cuando corro la vista hacia la derecha, veo a un hombre sentado en uno de esos bancos que tienen muchos asientos, con los codos en las rodillas y mirando hacia abajo. Pensé que era alguien como yo que salió a dar una vuelta. Tardé 2 segundos en mirar al frente y al volver a mirarlo ya no estaba más. Me quedé paralizado y sentí un escalofrío en la espalda. Del susto, empecé a caminar rápido con la mirada fija hacia adelante y doblé en el primer pasillo que encontré. Hice un par de metros y la luz empezó a parpadear. Sentí un ruido detrás, como un golpe, y el ambiente se enfrió de una forma que no era frío de invierno. Estaba aterrado. Caminé unos pasos más y algo me impulsaba a darme vuelta. Me doy vuelta y estaba la figura de ese hombre de pie, parado en medio del pasillo, mirándome fijamente. No podía verle los rasgos de la cara, pero sentía la intensidad de su mirada. Empecé a correr y mientras avanzaba las manijas de las puertas de los consultorios que iba pasando se sacudían como si alguien desde adentro intentara abrirlas. Llegué a una zona que estaba iluminada y traté de calmarme. Hasta el día de hoy no sé qué fue eso que pasó ni quién era ese hombre, pero quería salir de ahí de inmediato. Pude encontrar el ascensor y subí directo a la habitación. Tenía el corazón latiéndome en la garganta y trataba de relajarme antes de entrar para que mi padre no notara nada.
Cuando estoy llegando, me encuentro con la esposa del señor de la cama de al lado. Apenas me vio, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Me preguntó si me sentía bien, si me había pasado algo. Me quedé unos segundos en silencio. No sabía cómo explicar lo que acababa de vivir sin sonar absurdo. Al final le conté, más o menos, lo que me había pasado abajo. Mientras hablaba, noté cómo su expresión cambiaba. Pasó de preocupación a algo distinto, como si lo que le estaba diciendo no le resultara tan extraño. Entonces me dijo que hacía unos días a ella también le había pasado algo raro. Estaba esperando el ascensor y cuando la puerta se abrió, había una chica adentro. Subió con ella y bajaron juntas hasta la planta baja. Cuando llegaron, por cortesía la dejó salir primero. La chica caminó unos pasos delante suyo y justo cuando cruzó la puerta, desapareció. No dijo más nada después de eso y nos quedamos unos segundos en silencio, como si ninguno quisiera profundizar demasiado. Muchas veces escuché historias así, incluso alguna vez creí haber visto sombras, pero nunca imaginé que me iba a tocar vivir algo de esa manera y mucho menos que otra persona, en el mismo lugar, tuviera algo parecido para contar. Si llegaste hasta acá y te gustó, apóyanos con un like y suscríbete para no perderte ningún relato.